Bueno, continuando con lo que son las hojas de estilo en cascada, el día de hoy les voy a hablar referente de lo que son los selectores, cómo se utilizan, la herencia, eh, las unidades de medida y cómo funcionan las colisiones. Recordando un poquito lo que vimos la vez pasada en la primera parte del video, vimos que una regla CSS se compone de dos partes. La primera, que es a quién le vamos a aplicar la regla, en este caso sería un selector o una etiqueta. Después, entre llaves de apertura y cierre, tendríamos lo que son todas las declaraciones que nosotros fuéramos a hacer. Si nosotros recordamos un poquito lo que vimos en el primer video, yo apliqué estilos a la etiqueta body. Pero ¿qué pasa si yo quisiera aplicar estilos no solamente a las etiquetas? Es decir, si yo quisiera aplicar estilo a 2 o 3 etiquetas, o quisiera aplicar estilos a etiquetas que nada tienen que ver. Para ello yo tengo que hacer uso de los selectores. La primera forma que les voy a explicar es el selector universal. ¿A qué me refiero con el selector universal? Bueno, el selector universal simplemente es el asterisco. Pongo la apertura de mis llaves y yo, por ejemplo, puedo ponerle font family, le puedo agregar un margen de 0, le puedo agregar un tamaño de letra. Y bueno, básicamente este selector universal se aplica a todas mis etiquetas. Si bien nosotros recordamos que la estructura de nuestro documento HTML, nosotros donde escribimos el código es en la etiqueta body. La etiqueta más alta es la etiqueta HTML. ¿Cómo se los puedo demostrar? Bueno, simplemente haciendo el clásico ejemplo hola mundo. Lo que voy a hacer es, voy a quitar todo esto que tengo aquí. Voy a agregarle un estilo a la etiqueta body. Le voy a agregar un borde. Le voy a agregar un borde a mi etiqueta body. Y vemos que en la parte de arriba y en la parte izquierda y en la parte derecha tiene una ligera separación. Si nosotros estuviéramos agregando alguna imagen a la etiqueta body o algo, la imagen aparecería despegada. Pero en muchas páginas web no me muestra este error, porque es un error de visualización. Yo quiero que la página aparezca pegada arriba y a los costados. Entonces, para evitar eso, yo utilizo una propiedad como que de inicialización de todo mi código, y para ello utilizo mi selector universal. En este caso es la propiedad margin. ¿Qué es lo que estoy indicando? Que todos mis elementos que van debajo de o dentro de mi documento HTML, body va dentro de mi documento HTML, van a tener, en este caso le estoy agregando un margen de 0, y con eso les estoy poniendo que todos mis elementos tengan ese margen. Ese es un uso muy práctico. La propiedad o el selector universal normalmente se utiliza para inicializar nuestra aplicación. Todas las etiquetas que yo quiero que se inicialicen de una forma, en vez de agregarlas dentro de la etiqueta body, es más correcto utilizar el selector universal. El segundo tipo de selector que les voy a mostrar es el selector de tipo o de etiqueta. Bueno, me han visto utilizarlo muchas veces. Básicamente una propiedad o una regla CSS se la puedo aplicar a cualquier etiqueta HTML. En este caso está la etiqueta body. Yo le puedo agregar una clase o un CSS, perdón, una regla más bien, a un div, a una etiqueta header, a una etiqueta nav, a una etiqueta article, a cualquier etiqueta HTML que se me ocurra, yo le puedo aplicar un estilo.
La siguiente parte es la combinación de selectores. ¿Qué es esto de la combinación de selectores? Bueno, aquí nos dice que se pueden aplicar múltiples reglas más bien a múltiples etiquetas. Es decir, yo puedo tener mi etiqueta margin, perdón, mi etiqueta div, y luego puedo tener mi etiqueta span y puedo tener el mismo valor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tengo mi etiqueta div que dice hola mundo, y luego voy a tener mi etiqueta span que dice hola mundo desde spawn. Si vemos, tengo aquí mis dos etiquetas. Yo voy a eliminar esto del body. Voy a crear una regla para mi etiqueta div. En este caso yo le voy a agregar una familia y le voy a agregar un tamaño. Si yo visualizo esto en mi navegador, vemos como nada más la regla se aplica a la etiqueta div. Si yo quisiera agregarle a la etiqueta spawn, tendría que hacer lo mismo. Y aquí vemos cómo se aplica exactamente igual. Pero yo puedo también combinar mis selectores. Me dice que yo puedo combinar mis selectores con la coma. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a que simplemente yo le pongo coma y le pongo el selector, perdón, o la etiqueta o selector que yo quisiera utilizar. En este caso va a ser la etiqueta div, y a la etiqueta spawn le voy a agregar ese tipo de fuente y ese tipo de tamaño, y vemos como absolutamente me hace los cambios. El siguiente selector que les voy a explicar es el selector de clase. Se pueden crear clases y afectar a múltiples etiquetas aunque no tengan nada en común. ¿Qué es lo que hice yo en este ejemplo? Bueno, yo tengo mi etiqueta div y tengo mi etiqueta spawn, y yo probablemente voy a tener mi etiqueta de párrafo, y aquí le voy a agregar una etiqueta de párrafo que diga hola mundo desde el párrafo. Si nosotros visualizamos, tenemos que me respeta. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando una combinación de selectores. Pero vemos que esta línea, tal vez ya cuando yo tengo varias etiquetas, que no son 3, que sean unas 10 etiquetas, estar poniendo coma, el nombre de etiqueta, coma, el nombre de etiqueta, tal vez se me puede hacer a mí tedioso. Entonces para ello voy a crear una clase. Para crear una clase yo tengo que especificar primero una cosa. Una clase, el punto que me va a identificar que es una clase es que va a comenzar con un punto, y después va el nombre de mi clase. El nombre de mi clase le voy a poner, por ejemplo, clase tipografía, y le voy a agregar los mismos valores que yo tengo arriba, clase verdana, y el mismo tamaño. Entonces vamos a suponer, voy a comentar esta parte y vamos a ver que no hace nada. Una vez que yo tengo declarada mi clase en mi hoja de estilo, para mandarlo a llamar dentro de mi archivo HTML, yo tengo que indicar el atributo class dentro de mi etiqueta. Es decir, dentro de mi etiqueta div yo voy a agregar el atributo class y le voy a poner el nombre de la clase que yo quiero llamar. En este caso va a ser clase tipografía. En este caso yo voy a agregar también la clase tipografía aquí, y a la etiqueta de párrafo la voy a dejar así. Yo puedo crear múltiples clases y agregar múltiples clases dentro de mis etiquetas HTML, algo que con el selector de etiqueta no puedo hacer. Es decir, yo sí puedo
a mi etiqueta HTML, valga la redundancia. Por ejemplo, ahorita les estoy agregando la clase tipografía, y si yo quiero crear una clase que diga borde y que me agregue un borde, por ejemplo, a mi, no sé, a lo que yo quiera, en este caso lo puedo hacer. Si yo quiero agregar un borde, por ejemplo, aquí estoy agregando a la tipografía, a la etiqueta spawn, y yo le quiero agregar el borde, le pongo class, el nombre de mi clase, después le pongo espacio y le pongo el siguiente nombre de mi clase que yo deseo agregar. Y en este caso tengo dos clases aplicadas a una sola etiqueta. Cuando con una etiqueta HTML yo solamente le puedo aplicar el atributo a la etiqueta, es decir, yo aquí, si yo le deseo agregar un borde, me agrega el borde a todas mis etiquetas. Es un poquito más complicado. Entonces, para tener nuestro código más estructurado, yo les recomiendo que utilicen bien cuando van a utilizar sus reglas para una etiqueta, cuando van a utilizar las clases. Otro selector que nosotros tenemos en CSS es el selector de identificación. Este selector es muy útil a la hora de estar maquetando nuestra página. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es selector de identificador o selector único. Este selector normalmente la gente lo aplica a un solo elemento dentro de su página web. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo estoy maquetando mi página o la estoy estructurando, yo tengo normalmente un contenedor principal y solamente tengo un pie de página y solamente tengo un encabezado. Entonces, cuando yo voy a utilizar ese tipo de elementos que solamente se vayan a repetir una sola vez, es cuando yo voy a utilizar el selector de ID. Porque de lo contrario, si yo utilizo el selector de ID en múltiples elementos, puede que nuestro navegador web se confunda y nos haga cosas que tal vez no deseamos. Para agregar nuestro selector de ID, lo que tenemos que hacer, a diferencia del selector de clase, nuestro selector de ID comienza con el signo de gato y después agregan, el nombre que ustedes desean. En este caso yo le voy a agregar aquí uno que dice contenedor principal. Le voy a agregar un margen y le voy a agregar un tamaño y también le voy a agregar un borde. Un borde. Voy a agregar un div, y para acceder a esta propiedad, para asignarle la propiedad CSS o la regla que acabo de crear, utilizando el selector ID, yo necesito dentro de mi etiqueta HTML agregar la propiedad, el atributo, ID. En este caso yo le pongo ID y entre comillas le pongo el nombre de mi selector. En este caso se llama contenedor principal. Y en este caso le voy a poner hola mundo desde mi contenedor principal. Vamos a ver los cambios y efectivamente vemos que me está respetando mi clase. Otro selector muy importante que tenemos dentro de lo que es CSS es el selector descendiente. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, voy a borrar nuevamente todo lo que ya llevamos hecho
y voy a agregar por ejemplo un div, y dentro del div voy a tener la etiqueta h1 que va a decir título CSS. Tenemos aquí mi estructura. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, div tiene un hijo que se llama h1. Si nosotros vemos nuestro código, perdón, si nosotros visualizamos lo que estamos haciendo en el navegador, vemos que efectivamente los cambios se han hecho. Tenemos el div y dentro del div tenemos una etiqueta h1 que es para los títulos y tenemos el texto que acabamos de escribir. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un estilo. Yo lo que puedo hacer es agregarle la etiqueta h1, puedo agregarle un color y vemos que este color me lo va a respetar, pero la manera más adecuada de agregarle estilos a algo, por ejemplo, yo puedo tener esto. Yo puedo tener una etiqueta h1 que esté fuera de mi etiqueta div. Y si yo le aplico el estilo a la etiqueta h1, quiere decir que me lo va a respetar. ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy aplicando estilo a todas las etiquetas h1, pero yo quiero nada más aplicarle ese estilo en especial al h1 que está dentro del div. Para ello yo voy a necesitar un selector descendiente. Entonces se supone que div es el padre, entonces pongo div y luego le pongo espacio y le pongo la etiqueta h1 que es a la que yo quiero afectar. En este caso, mientras más a la izquierda es el padre y más a la derecha van siendo los hijos o lo que vaya dentro de. Visualizamos y vemos como efectivamente nuestro código, nuestra regla en CSS solamente está afectando a la etiqueta h1 que está dentro del div. Si bien nosotros tenemos dos etiquetas h1, pero yo le estoy indicando con CSS, con mi regla que acabo de hacer, que quiero afectar al h1 que está dentro del div. Para eso vamos a utilizar lo que son los selectores descendientes. Otro tipo de selectores que vamos a utilizar mucho también, o que probablemente vean ustedes en código, son los selectores hijos. Los selectores hijos son parecidos a los selectores descendientes. También nos permiten aplicar estilos de forma heredada, pero con la diferencia de que nos dan chance de aplicar estilos de una forma más específica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a borrar lo que ya tengo hecho y vamos a escribir, por ejemplo, un párrafo, y dentro de un párrafo vamos a tener la etiqueta spawn y le voy a poner esto, ¿no? Y luego yo voy a tener una etiqueta de párrafo, que dentro del párrafo voy a tener un hipervínculo, y dentro del hipervínculo yo voy a tener una etiqueta spawn y le voy a poner párrafo ok. Ya tenemos aquí organizada nuestra estructura. Tenemos que son dos párrafos y ambos párrafos tienen las etiquetas spawn, pero con la diferencia de que uno, antes de tener la etiqueta spawn, tiene un hipervínculo y después tiene un hijo que es la etiqueta spawn. Vamos a ver cómo funciona esto. Si yo, por ejemplo, le agrego una clase, por ejemplo, p dentro de spawn, que es un selector descendiente,
y le voy a poner por ejemplo un color. Si nosotros visualizamos el código, vemos que efectivamente me está aplicando el color a las dos a los dos párrafos. ¿Por qué? Porque bueno, efectivamente P, la etiqueta, perdón, spawn es hija de P, y aquí es la etiqueta spawn también es hija de P, pero aquí vemos con el código de HTML que no son iguales. Mientras que P, el único hijo que tiene es la etiqueta spawn, el segundo párrafo tiene un hijo que es el hipervínculo, y dentro del hipervínculo aparte tiene la etiqueta spawn. Entonces, si yo quisiera ser un poquito más específico, un poquito más celoso a la hora de asignar mi código, entonces yo no voy a utilizar un selector descendiente, yo voy a utilizar un selector de hijo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Solamente quiero que me apliques el color rojo a lo que sea, a la etiqueta span, que sea única y específicamente hija de P. Eso es lo que estoy haciendo al indicar el signo de mayor que indica que es un selector hijo. Con esto lo único que me va a hacer, me va a aplicar la regla a la primera parte o al primer párrafo. Si yo quisiera agregarle la regla al segundo párrafo, entonces ¿cómo lo haríamos? Bueno, yo tengo mi etiqueta spawn que es hija de A, y A es hija de la etiqueta P. Entonces bueno, lo vamos a hacer. P, su hijo es A, y A tiene un hijo que es la etiqueta spawn. Entonces con esto ya estamos modificando que queremos que nuestra regla se aplique en este caso a nuestro segundo párrafo, y vemos como el primer párrafo queda exactamente sin la declaración de nuestra clase. Ya por último tenemos también lo que son los selectores de atributos, es decir, las etiquetas de HTML cuentan con atributos, como lo hemos estado viendo, el atributo class, el atributo ID, pero todas las etiquetas HTML cuentan con muchos más atributos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, voy a tener un input type que sea de tipo texto, y luego voy a tener un input que sea de tipo email, y luego voy a tener un input que sea de tipo, ¿qué les gusta? Bottom. Si yo visualizo, bueno, aquí le voy a agregar el valor. Si yo visualizo mi ejercicio, tengo el primer input que es tipo texto, el segundo input que es de tipo email. O sea, aparentemente son iguales, pero funcionan de una manera diferente. Esto lo vamos a ver en el curso de HTML. Y tenemos el botón enviar. A pesar de que hacen lo mismo, yo puedo mediante hojas de estilo también modificar estos atributos utilizando estilos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer es crear un estilo para el input. Por ejemplo, para el input, y yo le voy a agregar un borde. Le voy a agregar un borde y vemos que se aplica a todos, pero yo soy un poquito perfeccionista y tal vez quiero agregarle nada más al input de en medio, que es al input type email. Para agregar el atributo, para agregar la regla a ese atributo, entonces tengo que poner input type igual email, y entonces vemos que mi clase o mi regla se aplica únicamente a mi input
que es de tipo email. Bueno, por selectores creo que ya tenemos con los que les acabo de explicar.